Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y hoy queremos estudiar el versículo 32. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Esto es continuación prácticamente del versículo 31. En realidad sería de esta manera: el que viene del cielo, ¿verdad? Para completar esa primera partecita, el que viene entonces del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Este es el versículo 32. ¿Cuál es el contexto bíblico, queridos amigos, en el que nos encontramos nosotros? Este versículo continúa, como decíamos, este movimiento que comienza, en realidad comienza ya en el versículo 30. Conviene que Él crezca y yo disminuya, porque se está refiriendo a eso. Esta es como una explicación y una explicitación, o esa casen de mábala o cacuana. ¿Quién va el que tiene que crecer? ¿Y quién es el que tiene que disminuir? El que tiene que crecer, el que viene de lo alto. Jopeo explicata en DB 31. A mala o disminuita hina, y ese que es del ges, de la tierra. Entonces es interesante. Apela versículo 31 bellas en Dukuri. Juan AP 32 profundiza más todavía, porque inde va europea lleva la importante vejina. Amba RP o ua, es decir, el ges. Entonces hay que tener mucha consideración. Y comparando de lo alto y de la tierra, entonces el que le tiene que dar sentido a tu vida es el sentido espiritual. Aupea entonces profundizar en el versículo 32. Entonces ya leí en el 32 directamente: el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. O debe tener sentencia y ahí. El que viene de lo alto da testimonio de lo que ha visto. A niña de Israel, ya estudiamos capítulo 1, del 1 al 18, el prólogo, la palabra que viene, y los suyos no lo recibieron. Habían de Veromandu ayerina upea. Quiere decir que de lo alto, la esencia de lo alto, upea la ñan de Mombareteana y Catojamuesa la llevó a Tapona. Pero lastimosamente, pero dice, su testimonio nadie lo acepta, nadie lo acepta. Entonces, este versículo continúa todo este movimiento ascendente que ya comenzó anteriormente. Y así se afila el drama central de la revelación. Quien viene de lo alto ve y oye realidades que trascienden la tierra, pero su palabra no es acogida. El testimonio, el martiria que decimos nosotros, no es opinión ni deducción. Ella opinaba. El que viene de lo alto es su origen. Ya es curiñante. Muy boina, vea. El origen, la autoridad viene de lo alto, martiria. Entonces, nada, hay opinión. Nada, ella ya opina. Ya deducí. Por eso que es tan ilógico, ¿verdad? Ese de decir, yo hoy amanezco y yo creo que soy un gato, yo creo que soy un perro, yo creo que hoy soy mujer. No, la ontología. La creación viene de lo alto, queridos amigos. La creación viene de lo alto, es decir, es el sentido que nosotros verdaderamente le tenemos que dar a esa ontología, a esa esencia. Más bañante. Entonces quiere decir que aquí algo nos falla en todo caso, algo nos está fallando. Entonces, quien viene de lo alto ve y oye realidades que trascienden la tierra, pero su palabra no es acogida. El martiria no es opinión ni deducción, porque procede de la experiencia directa del Hijo del Padre, es decir, ver y oír. Evoca la profecía auténtica, pero aquí superada automáticamente. No es el profeta quien habla, sino que es el Hijo verdaderamente.
Dae cuñandente que somos limitados. Upeago ya eguri diga tu ñandela abella guapura ya ena ya la pared. No, aquí va mucho más allá, mucho más allá. Porque entendemos que es la palabra del Hijo, esa es la esencia, eso es lo espiritual, que le da sentido a lo que nosotros hacemos y decimos. Sin embargo, emerge la paradoja, la verdad plena encuentra resistencia. La verdad plena encuentra resistencia. El texto prepara el tema juánico de la incredulidad como una ceguera voluntaria, donde la luz no es rechazada por falta de evidencia, sino por cierre del corazón. Entonces esto es más lindo todavía, ¿verdad? Porque aquí hay una resistencia y te quiere hablar de la resistencia, en todo caso, del corazón. Da cuñandena ya entendía, anda ya ye shakwaya, ya ye shakwaya buena dirección da para que ya yagua. Da golando ye shakwaya, sino que hay una resistencia, queridos amigos, del corazón. No queremos asumir, o sea, queremos ya cuarucane, ya por cualquier lado, vea con la dice. Resistencia total a la verdad, a la ontología. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 3, el versículo 32. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Aquí dice el que viene del cielo, o sea, directamente se está refiriendo, ¿verdad?, a Jesús, al Mesías. Entonces, ya discutir porque cuando te habla el que viene del cielo, el que viene de lo alto, el anothem, ¿verdad? El anothem, está queriendo decir directamente que esta es la autoridad, el origen, lo espiritual que le da sentido a lo limitado. Ges, tierra, ¿entiendes? Y entonces, dentro de nuestro contexto histórico, en el siglo I, el testimonio válido se sostenía por testigos múltiples y por una autoridad reconocida y muchos testigos. El Evangelio cambia este criterio. Jesús posee la máxima autoridad por origen. La máxima autoridad es entonces la esencia espiritual y Jesús lo da. Es decir, esto es muy profundo, queridos amigos. Porque porque nosotros pues le damos autoridad a los títeres que votan o lo que sea porque somos mayoría y entonces decimos de acuerdo a cómo nos mueven los brazos o de acuerdo a cómo giran los verdes. Entonces decimos no, porque somos mayoría y porque nosotros decimos hoy que el gato es perro y que el perro es vaca o cualquier cosa. Y entonces ya votá, ya es peña, cambiamos, etcétera, y que va contra toda lógica o que responde a intereses mezquinos, ¿entiendes? Eso no cambia la verdad, queridos amigos, porque yo voto y porque somos mayoría no cambia la esencia. El ontos y la verdad es siempre la misma. Y entonces, aquí, el hecho de que la autoridad reconocida y los testigos múltiples, Jesús, sin embargo, ahora cambia este criterio, porque Jesús posee la máxima autoridad, que es la autoridad por origen. Pero, lastimosamente, carece, miren lo que dice, carece aceptación de la mayoría. Carece aceptación de la mayoría. La Congreso, carece de la aceptación de la mayoría. Ya ella pone la corrupción, ya ella pone la tuisetería, lleva ya de mondado, lo que sea.
Pero no, nosotros, no, aquí no vimos nada, aquí no hay nada. Ñamote, ñandereza, ñande apesa, tanto ñamote. ¿Habéis socio? Y bueno, porque nosotros decimos. Pero eso nos cambia, queridos amigos. Nos cambia la ontología de lo que ha sucedido. Nos cambia la verdad. Entonces, el problema, dice, carece de aceptación de la mayoría. Es decir, el problema de la oscuridad y del pecado está en esa mayoría. Capítulo 1 también ya nos decía, del 1 al 18, y los suyos no lo recibieron, a pesar de que hoy la testimonio y la verdad. Desde un aspecto histórico, esto explica la tensión entre las primeras comunidades cristianas y su entorno. Proclamaban una verdad oída y vista en Cristo, pero experimentaban el rechazo. Y esto es lo que pasa, la comunidad cristiana en ese momento era una comunidad pequeña, a pesar de que ellos insistían y decían, esta es la verdad, y esto está equivocado, sin embargo los otros que tenían mayoría, entonces decían, no, aunque nosotros sabemos que es cierto, pero no opinamos, no opinamos, porque ya ve la mayoría, esta es la hora que sea. Entonces proclamaban una verdad, proclamaban una verdad, oída simplemente. Pero, sin embargo, queridos amigos, aquí cuando hay un rechazo, entonces, aunque vos quieras, porque son minoría. Entonces nos estamos moviendo de acuerdo a criterios no espirituales, sino que criterios limitados, humanos, egoístas, pecaminosos, en síntesis, queridos amigos. La palabra de Dios es tajante, punzante, de doble filo, llega hasta el tuétano. Entonces, este versículo, queridos amigos, refleja una memoria viva de una experiencia, la veracidad del mensaje que no garantizó su recepción. Ñandé, entonces, el lev, el corazón, que no acepta absolutamente, ¿verdad? Y no se abre a eso. En un contexto cultural antropológico, aceptar un testimonio implicaba reordenar lealtades, es decir, vos tenés que ser leal a la verdad. Pero verás, el cristianismo está queriendo reordenar, el evangelio lo que quiere hacer es reordenar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Por eso que el aspecto antropológico, el rechazo, revela un mecanismo profundo, porque aceptar la verdad exige conversión. Aceptar la verdad y decir, ñandé ave yayapoina, la ñandé ñane conveniente, la ñandé yayaposea. Eso entonces significa conversión en tu vida, significa que no te vas a dejar vender, no te vas a dejar llevar por tu grupito o lo que sea, porque ellos me pusieron o lo que sea. El problema es que aquí es tan complicada la situación que exige una conversión que al final de cuentas se necesita la opitata porque enseguida upea y a la verdad o que quiere convertirse enseguida oñemosema. Ese no puede estar aquí. O alguien que dice la verdad, entonces enseguida oñemosema. Hasta que sea de otro partido o de otra idea, ¿entiendes? El ser humano, queridos amigos, puede escuchar sin oír, o en duina, pero no, rajai peña puesto sin oír. Ya en du, pero no ya penai sin oír. Ver, pero sin acogerlo, sin entenderlo. Pero ya esa moraina, pero no lo acogemos. Entonces, la negativa, queridos amigos, no es porque yo no conozco o porque yo no sé si está bien o no está mal. No es eso, no es cuestión de conocimiento cognitivo, sino que es más bien un problema existencial. Se daya vos vea. Se nace usted. Se ave añemeroja apetago ave a la sea a pesar de que está mal. Ese es el famoso caprichoso ya es enseñanza. Este es un capricho humano, ¿verdad? El capricho total. Hay una resistencia. La verdad que compromete, entonces provoca reacción y provoca defensa. Añe defender, porque es la verdad. La verdad pica, la verdad pica.
Y entonces ahí reaccionamos, ¿verdad? El testimonio del cielo interpela, ¿no? Y nos toca la conciencia cuando se dice la verdad. Y por lo tanto el corazón decide si se abre o si se va a cerrar. El corazón, la vida, la inteligencia, la capacidad del corazón te va a decir, o me abro verdaderamente a la verdad, o me voy a blindar totalmente hacia Yapotalaya Bosea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo hoy es el 32. Entonces dice, el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Incluso en las filosofías griegas, Platón es el primero que te habla del famoso hiperuranio, del cielo. Entonces el uranos, ¿verdad? Es interesante para él, pero esto es del sentido filosófico, ¿verdad? En su pensamiento de la razón. La verdad absoluta para Platón está en el uranos, en el cielo. Bueno, aquí, queridos amigos, nosotros, del aspecto espiritual también es el cielo, el uranos. En la teología bíblica hebrea también, el Hashamayim. Shamayim es el cielo. Y ellos dividían incluso en tres partes, ¿verdad? El Hashamayim, el cielo, que es el lugar de Dios, el lugar donde habita Dios. El Uranos, en griego, es el lugar donde habitan los dioses. El Ges es la tierra, es lo humano. Eretz, la tierra, lo humano, hebreo, Biblia. El Sheol, ese es la muerte, ¿verdad? Pero que es como esa computadora que está en stand-by, ¿verdad? Upeaina, el lugar de los muertos. Lugar de Dios, lugar humanos, los vivos y los muertos. La definición y la división bíblica. Antiguo Testamento. Bueno, y eso también encontramos en Platón, ¿verdad? La filosofía griega. El Uranos, el Ges, la tierra, la geografía, geografía sería para nosotros, ¿verdad? Y eso entonces, luego está lo que viene a ser el subterráneo, lo que ellos le dicen, ¿verdad? El bajo tierra. Y entonces el Hades, decían ellos, el Hades, lo que está debajo. Entonces, prácticamente, queridos amigos, aquí la concepción filosófica, la concepción bíblica, es para que nosotros entendamos. Bueno, miremos un poco algunas de estas palabras claves que nos hacen entender esto. El testimonio en primer lugar, el martirio. Ya hemos hablado de esto, pero es importante recordar aquí en este versículo que designa una declaración que compromete la vida del testigo. Porque el martirio quiere decir la propia vida que se entrega. Desde un aspecto exegético, el testimonio de Jesús no se basa en inferencias humanas, no es una cuestión humana, sino que lo visto y oído en la intimidad de Dios, en la intimidad trinitaria. Ese es el martirio, ese es el verdadero testimonio que trae Jesús. Lo visto y oído, lo conocido del Uranos, del cielo, del Hashamayim, el lugar donde habita Dios. La palabra estaba desde el principio y Él era Dios. Todo se hizo por medio de Él, ¿entiende? Entonces, su testimonio es el testimonio espiritual de Dios y hombre. No, esto es espectacular, ¿verdad? O sea, es una reflexión teológica profundísima. Así entonces, teológicamente, esta martiría es autovalidante por su origen.
No necesita confirmación externa. No necesita que nadie venga a decirle si lo tuyo es válido, etc. ¿Por qué? Porque su origen es Dios. Es Dios mismo en síntesis. Y antropológicamente, aceptar el testimonio implica dejarse juzgar por la verdad. Porque si es Dios mismo, entonces quiere decir que es la verdad. La verdad que Dios nos ofrece. Es decir, el Evangelio de Jesucristo es la verdad. A ver, porque rechazarlo significa, queridos amigos, que yo continúo en qué cosa. Y continúo en el pecado. O mejor dicho, continúo en el error. O mejor dicho, continúo entonces en la incapacidad de trascender. No voy a poder trascender porque me quedo simplemente en lo humano. El origen, es decir, de dónde proviene, es lo que le da la fuerza y la autoridad, decíamos hace rato. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el aceptar, justamente. Esto se dice cabal, cabal y también lambano. Lambano, cabal es en hebreo, cabal, y lambano es en griego. Y esto significa aceptar, significa recibir activamente y hacer lo propio, hacer lo propio. Entonces no es solamente una aceptación desde lejos, sí, entendé, listo, pero la bella, o sea, no, eso es asumir, o sea, yo me hago parte de esa verdad y entonces yo lo acepto activamente, hacer lo propio. Si vamos a mirar de un aspecto exegético, este texto afirma que nadie acepta subrayando una resistencia activa. Aquí no hay pasividad, queridos amigos. Aquí no puede haber entonces pasividad y decir yo acepto, sí, acepto, y me quedo en forma pasiva, o sea, dayapoy, la acepta agüe. Si yo acepto ser honesto, entonces voy a vivir en forma activa la honestidad. Si yo digo, no, yo acepto, sí, nambre, voy la honestidad, nambre, a veces monda, a veces ya sigo con lo mismo, ¿entienden? Entonces quiere decir que esa forma de pensar es una forma de aceptación, pero pasiva. Porque en el fondo no ya pues va a ver. No es asumida en una actitud tuya, en una actitud del hombre. Entonces quiere decir que estamos en una forma pasiva. Y entonces, desde la teología, la fe es recepción obediente. No hay acogida, queridos amigos, cuando esa recepción es simplemente pasiva. Quiere decir que no hay una verdadera acogida. La revelación de Dios entonces queda frustrada en su fruto. ¿Por qué? Porque como es pasiva, entonces no produce ningún fruto. No hay movimiento. Ese sería, si queremos comparar con San Mateo y Lucas también, el que recibe el talento famoso. O me lleve de ahí, vaya po, pasivamente joño un gato. O ya puede decir, cuárabete cabo escondió. Cuando viene y le exige y le dice, no, yo estuve pasivo, yo dejé ahí. Nada, peande hoy la me hago ese siervo inútil. Entonces, quítenle hasta lo que tiene. Entonces, es la pasividad. Por eso estamos hablando de que la revelación en este sentido queda frustrada, porque no hay fruto. Y antropológicamente, queridos amigos, el no aceptar es defender la autonomía frente a una palabra que pide entrega. Es no aceptar, defender la autonomía frente a una palabra que pide entrega. Porque Ñandeco muchas veces ya lleva, yo soy libre, yo soy autónomo, yo voy a hacer lo que yo quiero, a mí ya me dieron todo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno hoy coña cane, pero no escucha y por lo tanto queda en la pasividad con respecto a la propuesta de lo que trae Jesús. Por eso estaba hablando que lo rechazan, ¿verdad? Lo rechazan directamente. El que viene de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. El que viene de lo alto da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero su testimonio nadie lo acepta. Nadie lo acepta, quiere decir que se queda en una forma pasiva. No me molestes, mosquito.
Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Estamos, queridos amigos, con el versículo 32. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. ¿Qué es lo que nos enseña, queridos amigos, este versículo 32? En primer lugar, ver y oír fundamentan la autoridad del testimonio. Ver y oír, es decir, el martiría, este que viene de lo alto, ese es el ver y el oír. Y entonces nos invita también a nosotros a hacer un discernimiento entre la experiencia real y un discurso derivado. El ver y el oír, ver y oír. Ese es el único elemento que nos va a dar fuerza, queridos amigos, para poder tomar determinaciones. Una segunda enseñanza es que la verdad revelada puede ser rechazada. La fe no se impone por evidencia, se propone a la libertad. La verdad revelada puede ser rechazada. La verdad revelada puede ser rechazada. Y muchos lo rechazan. ¿Por qué? Y porque justamente la fe, queridos amigos, no se impone. No se le impone a nadie, ni se le va a imponer. Ni se impone tampoco por evidencias. No se impone por evidencias. Sino que las evidencias sabemos que es el fruto, en todo caso, de una fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual es el sentido que le damos nosotros a todo lo que estamos haciendo. Pero no se impone por evidencias. Y aquí entonces se propone una libertad. Tenemos que actuar en libertad, en libertad. Hay un tercer elemento como enseñanza, que el rechazo no invalida el testimonio. Revela el estado del corazón que lo recibe. Entonces, si yo lo rechazo, estaba rechazando, entonces rechazamos esta gracia. Pero eso, queridos amigos, no invalida el testimonio. El martiría, es decir, ese testimonio que se da del hombre, está allí presente. Es como la gracia de Dios. La gracia de Dios está allí presente. Upeago depende de juicio yo que fuera la ñañe prendeja no ese. Upeago mamo ye pa me oñe muy beñane no debe. Ñandela ye polla ñande aye ñañe encaramana ese y tu amuesa la yahuerecobe ñanderecobe. Vivir de acuerdo a esa gracia, pero eso va a depender de nosotros. Por eso dice, el rechazo no invalida totalmente esa gracia que está ahí presente, el testimonio, el martirio. Revela en todo caso el estado del corazón del que lo recibe. O sea, se la problemaina. Va eres la andallesa cual la pepe me imagina peñante ya la gracia. Una tercera enseñanza es esa entonces, queridos amigos, no invalida lo que nosotros hacemos. Lo cuarto, queridos amigos, es que la comunidad cristiana aprende a perseverar cuando la verdad no es aceptada. Entonces, nos está hablando de un aspecto de continuidad, de perseverancia y de resistencia. ¿Por qué? No es, queridos amigos, porque una vez nosotros perdimos, una vez nosotros caímos, que ya todo está perdido. No todo está perdido, sino que la comunidad, nosotros tenemos que aprender a perseverar cuando la verdad no es aceptada por otros
Cuando no es aceptada por otros, nosotros tenemos que ser perseverantes. Diga tú y entonces ñandea ella lleva la ñane kang. Diga tú ñandea y bebé lleva tirar la toalla ya ñande. No. La comunidad tiene que aprender a perseverar cuando la verdad incluso no es aceptada. Umiendo y cuasi bebé no aceptan nada, pero nosotros no, por eso también nosotros no vamos a aceptar, sino que vamos a aceptar, pero vamos a tener que luchar y empeñarnos. Y por último, queridos amigos, una quinta linda enseñanza es que en la vida cotidiana, aceptar el testimonio de Cristo implica reordenar prioridades y lealtades. Eso en la vida cotidiana, en el día a día, lo que nosotros respiramos, ¿verdad? Aceptar el testimonio de Cristo implica reordenar prioridades y lealtades. Reordenar poco a poco prioridades y lealtades. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros miramos y entendemos y procuramos llevarlo también adelante, ¿verdad? Esta gran lealtad, esto que Dios nos pone aquí delante. Aceptar el testimonio de Cristo. No es fácil aceptar el testimonio de Cristo. Pero así como aceptamos el testimonio de Cristo, reordena por mí y eso va a tener que ayudarnos a reordenar nuestras prioridades. Imagina lo número 1, el que nace de lo alto, el que nace lo alto, es decir, los criterios y valores que tienen que dirigir el Ges, la tierra, es decir, nuestra propia vida que se desarrolla en este mundo. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.